senador Antonio García Conejo, del PRD, si es tan amable, senador. Esto solamente para los posicionamientos de los grupos. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras senadoras, senadores. Con su permiso, Presidenta. Hablando de legalidad, hablando de federación, hablando de entidades federativas y escuchando que nadie, absolutamente nadie por encima de la ley. Hoy quiero expresar algo que me parece demasiada preocupación. El mes de junio, en México, se vivieron momentos muy complicados, queridas senadoras y senadores. Voy a hablar de mi estado, Michoacán. Estamos a 20 días aproximadamente para que el Tribunal Electoral del Poder Federal determine si fue legal o no fue legal muchas de las elecciones en México. Y seguramente Michoacán. Hoy quiero expresarles, senadoras y senadores, que al cabo aquí se habla de legalidad, pues que tengan conocimiento que en Michoacán se vivieron momentos de terror. Y seguramente ustedes han escuchado en las noticias y seguramente han escuchado hablar mucho de la intromisión del crimen organizado. En Michoacán estamos a punto, si lo confirma la Federación, de tener un narcogobierno, un narcogobernador. No es un tema menor. Es un tema de altísima responsabilidad. Si eso sucede, si ratifican la constancia otorgada por los poderes locales en Michoacán, estaríamos teniendo un narcogobierno en Michoacán. No es un tema menor. Yo sé que muchas y muchos no quieren hablar de ello. Pero también seguramente sucedió en Nayarit, sucedió en Sinaloa y en otros estados. Nada más que no nos atrevemos a decirlo. Por eso, compañeras y compañeros senadores, nosotros somos responsables de la unidad del pacto federal. Pues entonces, actuemos con mucha responsabilidad. Y hago un exhorto desde aquí al poder, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que actúe con responsabilidad y no cometa el gravísimo error de otorgarle y ratificar la constancia a un gobernador que ha sido impuesto por los poderes fácticos, por los grupos delincuenciales, impulsado y apoyado por Morena, compañeras y compañeros, para que quede claro, por Morena, senadoras y senadores. Más allá de la afiliación partidista, actuemos con responsabilidad. Si no, pues entonces que el pueblo de México también nos juzgue a nosotros. Yo quiero expresar mi reconocimiento, queridas senadoras y senadores, a ese acuerdo, a esa concordancia que se llevó a cabo para aprobar la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Me da mucho gusto porque también, así en días pasados, sucedió con la revocación de mandato. Por eso quiero reconocer al presidente de la Junta de Coordinación Política, a don Ricardo Monreal Ávila, así también como los coordinadores Osorio, Miguel Ángel Osorio, Ayulén Rentería, Dante Delgado,
Eduardo Ramírez, la senadora Claudia Ruiz, la senadora Indira Rosales, San Román, a Damián Cepeda, al senador Noé Castañón y por supuesto a mi coordinador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Me da gusto porque sin duda se dio un paso importante para fortalecer nuestra república, para fortalecer el pacto federal, pero también para que se lleve ante los tribunales a quien le falte a la ley, quien violente la ley. Quiero expresarles, compañeras y compañeros, decirles que nuestro país, nuestra república está compuesta por entidades, por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por supuesto la Ciudad de México, y unidos en una federación, tal y como lo establece nuestro artículo de la Constitución máxima, el 40. Y ese fue el punto central de debate para la construcción de las modificaciones acordadas. Ahora, gracias a ese acuerdo político, se logró establecer en los artículos 5, 22 y 35 de la minuta en redacción con base en el texto constitucional, es decir, se trasladó la facultad que el constituyente permanente estableció para las legislaturas locales en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. Cuando en diciembre de 1982 reformó el título cuarto del texto constitucional en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas, lo anterior se clarifica con dos precedentes fundamentales. El primero, el que se estableció en el dictamen que contiene la reforma constitucional de 1982, de las Comisiones Unidas, primera de Puntos Constitucionales, segunda de Gobernación, primera de Justicia y primera de Sección de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. En dicho dictamen, cuando se incorporó la participación de las legislaturas locales, por ejemplo, para el caso del juicio político previsto en el artículo 110 constitucional, se estableció que el propósito de reformar la Constitución de ninguna manera pretende lesionar, sino por el contrario, preservar y tutelar la autonomía de los estados. Y por lo que toca a las autoridades locales, la resolución, en su caso, la resolución que en su caso dicte la Cámara de Senadores como jurado de sentencia, tenga únicamente efectos declarativos a fin de que la legislatura de los estados, en ejercicio de sus atribuciones, determinen lo pertinente. Para ser respetuoso del tiempo, compañeras y compañeros, estaremos prácticamente sujetos a lo establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución, el 110 y el 111 de la misma. Por eso, nosotros como grupo parlamentario vamos, por supuesto, a votar a favor. Por su atención, muchas gracias.